Hola mis amigos y amados en Cristo Jesús, un saludo, un abrazo muy cordial para cada uno de ustedes y sus familias. ¿Qué tal si iniciamos dando gracias a Dios? Padre, gracias, muchísimas gracias Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa bondad, tu inmensa misericordia. Gracias Señor por permitirnos encontrarnos una vez más, Señor, para reflexionar en tu palabra, para aprender de ti. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te presentamos la vida de cada uno de mis amigos oyentes. Señor, te ruego que bendiga sus vidas, sus familias, sus entornos, su salud, su economía, sus países, sus gobiernos. Bendíceles, Padre, y hoy háblanos a través de tu palabra, te lo ruego, Señor, y te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién será el ganador? Bueno, hoy quiero que hablemos sobre este tema. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice el Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, mis amigos, este precioso texto está escrito en la carta a los Gálatas, que fue escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, donde se enfrentaban a la influencia de falsos maestros que promovían la necesidad de seguir la ley mosaica para la salvación. Y Pablo enfatiza la importancia de vivir por el Espíritu Santo y no por la carne, contrastando la vida en Cristo con la vida bajo la ley, que era por esfuerzos humanos. En el contexto cultural de esa época, la carne representa los deseos y pasiones humanas. Por eso no debemos vivir ni tomar decisiones por emociones, porque son carnales. Mientras que el Espíritu se refiere a la guía y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, dirigida por la palabra de Dios. Por eso el apóstol está diciendo que no satisfagan los deseos de la carne, porque son emocionales, son pasionales. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, hay una lucha constante. Por eso el apóstol dice, para que no hagan lo que quieran, o sea, lo que sus emociones, sus sentimientos, porque esos son pasajeros, son como las olas del mar, son como un semáforo cambiante permanentemente. Muy bien. La enseñanza central, mis amigos, de este pasaje tan importante para nuestras vidas es la necesidad de elegir entre dos caminos. ¿Cuáles? Bueno, alimentar la carne, que lleva a la muerte espiritual, o alimentar el espíritu, que conduce a la vida y a la libertad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que vivamos en el Espíritu. Y esto implica una relación activa, determinante, permanente y dependiente del Espíritu Santo para guiarnos y transformarnos. Y recuerda que lo hace a través de su preciosa palabra, la Biblia. Bueno, la carne, cuando habla el apóstol Pablo sobre ello, se refiere a la naturaleza humana caída, con sus deseos y pasiones y emociones, sentimientos que se oponen a la voluntad de Dios. Pero por otro lado, el apóstol que habla sobre el Espíritu se refiere al Espíritu Santo,
quien habita en los creyentes, porque recuerda que es el Espíritu el que nos lleva a Cristo, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es un buen predicador, es el Espíritu Santo, quien habita en los creyentes y les da el poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso cuando creemos en el Señor, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, el Espíritu nos sella. Entonces, tú y yo tenemos el precioso Espíritu Santo y es el que trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros venzamos en esta lucha que tenemos. Porque la lucha entre la carne y el espíritu es una realidad en la vida de todo creyente. Llámese como se llame, lleve los años que lleve en la religión, en el cristianismo, en una iglesia, en un ministerio. Es una realidad total. Y Pablo nos llama a elegir alimentar al espíritu a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la alabanza, del agradecimiento, de la humildad buscando de Dios y de la comunión con otros creyentes. Por eso, imagínate en un campo donde hay dos tipos de plantas, una que representa los deseos de la carne y otra que representa los frutos del Espíritu. Si solo riegas y cuidas la planta de la carne, por lo tanto, crecerá y dominará el campo, ¿verdad que sí? Pero si decides cuidar y alimentar la planta del Espíritu, ésta florecerá y llenará el campo de vida. Por lo tanto, la elección de qué planta alimentar determinará el tipo de cosecha que obtendrás. Por ejemplo, una persona enfrenta la tentación de pasar su tiempo libre en actividades que alimentan su carne, como ver programas de televisión inapropiados o salir con amistades que le alejan de su fe. Pero en lugar de eso, decide unirse a un grupo de estudio bíblico y dedicar tiempo a la oración, a la alabanza, a la exaltación de Dios, al agradecimiento. Entonces, a medida que alimenta su espíritu, comienza a experimentar paz, alegría y un deseo creciente de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hay que desear pasar este precioso tiempo con el Señor. Por eso debemos reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde alimentamos más a la carne que el espíritu. ¿Qué hábitos o qué actividades te alejan de Dios? Por eso dedica tiempo diario a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a alabar a Dios, a agradecerle al Señor, y esto florecerá, fortalecerá tu espíritu. Y rodéate de personas que te animen a crecer espiritualmente, porque es una gran bendición. Hay un dicho en mi tierra muy popular que dice: dime con quién andas y te diré qué mañas tienes. Por eso la comunión con gente del Espíritu te va a alimentar tu espíritu. Por lo tanto, vamos a crecer en Cristo Jesús. Vamos a pasar tiempo con Dios. Vamos a alabar a Dios, a adorar a Dios, a pasar tiempo en oración, en el estudio de la palabra de Dios, en crecer en el Señor. Porque recuerda, ¿quién ganará?
a quien tú alimentes más. Si alimentas al espíritu vas a ser un vencedor. Si alimentas a tu carne vas a ser un perdedor. Recuérdalo. Bendiciones. Dios te ama mucho.